yo quien arreglaba las cosas antes de que Noah tuviera que explicar algo a nuestros familiares y amigos. Ya tendría excusas preparadas incluso antes de que regresaran de sus viajes, pero esta vez no, esta vez había terminado de protegerlos. Noah dijo con severidad: si te disculpas con Ava ahora mismo y publicas una declaración en línea, aún puedo perdonarte. Su tono de superioridad moral me hizo sentir un nudo en el corazón, aunque odiaba que aún pudiera afectarme. Cuando no respondí, suavizó un poco su voz, aunque la presión permaneció. Isabella, Ava está pasando por un mal momento emocional. Crecimos juntos, lo sabes, no puedo simplemente dejarla sola. Si hubiera escuchado esas palabras antes, quizás habría estallado de ira. La razón era simple: Ava tenía novio. Pero como no era de una de las familias prestigiosas como los Clark o los Edwards, Ava nunca lo reconoció frente a Noah. Esta vez, sin embargo, sentí una rara sensación de calma. Sí, respondí en voz baja. Aunque Ava tiene novio, todavía necesita tu compañía. Noah se quedó en silencio después de una larga pausa. Su voz se volvió helada. Tú, lo interrumpí antes de que pudiera continuar con otro sermón o una amenaza. Entonces, como dije, divorciémonos. ¿Eso es lo que quieres? No es así. Hubo un breve silencio en la línea antes de que finalmente volviera a hablar. Su voz distante y fría. ¿De verdad estás segura de que quieres divorciarte de mí? Respondí con sencillez. No estoy peleando contigo. Solo me estoy divorciando. Un bufido resonó desde el extremo de la línea donde estaba Noah, como si no pudiera tomar mis palabras en serio. Para él, yo siempre había sido la esposa que lo seguía en silencio, esperando que se volteara. La idea de que yo fuera quien mencionara el divorcio claramente lo divertía. Dijo con un desdén: no esperaba que jugaras a hacerme esperar. Lástima. Eso no funciona conmigo, ya que lo mencionaste. Bien, divorciémonos. Solo no vengas llorando cuando te arrepientas. La llamada terminó abruptamente. Miré la pantalla, que había pasado de brillar intensamente a un negro frío y vacío. Por un momento, simplemente me quedé allí, perdida en mis pensamientos. Entonces, llegó otra llamada. Esta vez era de la S.R.A. Edwards, la madre de Noah. Su voz era cálida en la superficie, pero cargada con el peso del reproche. Isabella, ¿cómo pudiste hacer esto? Esa chica, Ava, solo actúa así porque admira demasiado a nuestro Noah. En el fondo es solo una niña. Creció siendo consentida por los Clark. No sabe lo que hace. Por eso causó todo este lío. Hizo una pausa para suspirar antes de continuar. Es cierto que Ava puede ser un poco testaruda, pero tú eres la mayor, su cuñada. Por el amor de Dios, ¿cómo pudiste abofetearla así? Solo borra tu publicación en las redes, lleva algunos regalos y ve con Noah de vuelta a la casa familiar. Discúlpate con Ava en persona, luego haz una declaración en línea para suavizar las cosas. Ava no te pondrá las cosas difíciles. Una vez hecho esto, todos podremos seguir adelante. Al escucharla, no pude evitar reírme. Una risa silenciosa, sin aliento, nacida de la frustración más que de la diversión. Recordé cuando Noah y yo nos comprometimos por primera vez. En aquel entonces, la señora Edwards me trataba como a un tesoro. Si mi té en su casa se enfriaba aunque fuera a unos pocos grados, ella se apresuraba a reemplazarlo con una taza nueva. Yo había sido la apreciada nuera que no podían esperar para recibir, y ahora, me decía que debía tragar cada pizca de humillación como si fuera lo que se esperaba de mí. Así era como cambiaba la gente. No lo creía, señora Edwards, dije. Con calma, Noah y yo estamos a punto de finalizar nuestro divorcio. Todo lo que he dicho es la verdad. No me arrepiento de nada y no tengo nada por lo que disculparme. Y por cierto, no sé por qué Ava insiste en llamarme su hermana. Esto no son los años 1800. Ya no tenemos concubinas. Sin esperar una respuesta, terminé la llamada y bloqueé su número. Miré fijamente mi teléfono, sintiendo aún que no era suficiente. La tormenta en las redes sociales ya había estallado, aunque Noah y Ava intentaron usar la influencia de sus familias, los Edwards y los Clarks, para suprimir la noticia. Los resultados distaban mucho de ser ideales. Su escapada romántica en Europa llegó a un abrupto final. Un amigo mutuo me avisó que habían regresado antes de lo previsto, así que llamé a Noah. Se tomó su tiempo para responder. Cuando finalmente contestó, su voz estaba cargada de desdén. Así que te diste cuenta de que estabas equivocado. Vuelve rápido y pídele perdón a Ava. Me reí suavemente. Su arrogancia ya no me sorprendía. Tampoco merecía una respuesta. En cambio, dije con calma: mañana a las 9,
En la oficina de asuntos civiles su respuesta llegó rápida, cargada de desdén. Mañana llevo a Ava a visitar a los Quark, a limpiar el desastre que causaste. No tengo tiempo. Aunque ya lo había dejado ir en mi corazón, su tono, tan seguro de que yo debía apartarme por Ava, aún hizo que mi pecho se oprimiera con una oleada de silenciosa ira. Haz lo que quieras, dije fríamente. Esperaré hasta las 10, si no te presentas. Presentaré la demanda de divorcio ante los tribunales. Él resopló. Veamos si realmente tienes agallas. Solo no vengas arrastrándote después. La línea se cortó, me quedé allí en silencio, el tono de ocupado aún zumbando levemente desde el teléfono en mi mano, mientras una extraña sensación de calma me invadía. Al principio, la vida con Noah realmente parecía un sueño, éramos dulces, inseparables, y todo parecía perfecto, pero con el paso del tiempo y a medida que vivíamos más experiencias juntos, comencé a ver las grietas en su carácter. Bajo el encanto, había una frialdad arraigada, un corazón errante y una arrogante creencia de que siempre tenía la razón. El tiempo tiene una forma de revelar la verdad. Al final, lo cambió todo. A la mañana siguiente, esperé frente al juzgado a que Noah llegara para presentar la solicitud de divorcio. Pasaron 30 minutos, luego 1 hora, después 2, el sol subió alto en el cielo, abrasador sobre mi cabeza. Para cuando era casi mediodía, lo supe, Noah nunca tuvo intención de aparecer. Me sequé el sudor de la frente y me alejé del edificio. Sin pensarlo mucho, tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en mucho tiempo. Era la familia de Quark, gente con la que no hablaba desde hacía años. En el momento en que se estableció la conexión, sentí que algo se agitaba en el aire a mi alrededor, como un destello de algo olvidado hace tiempo. Papá, comencé, pero antes de que pudiera decir algo más, la voz de mi padre se escuchó, fuerte y segura. Si te arrepientes, vuelve a casa. Tu madre y yo siempre estaremos aquí para ti. Ven a cenar esta noche. Le pediré a la señora Wang que prepare tus favoritos, costillas agridulces. Al escuchar esas palabras, sentí un cosquilleo en la nariz por las lágrimas que no llegaban a caer. Me la froté suavemente y luego murmuré por teléfono. Papá, ¿puedes ayudarme a encontrar un buen abogado de divorcio? Suspiró, refunfuñó un poco, como hacen los padres, pero no perdió tiempo. En cuestión de minutos me envió un contacto, agregué al abogado y le expliqué brevemente mi situación. Después de escucharme, dijo que el asunto era un poco complejo y sugirió una reunión en persona. Acepté, fijando la cita para 3 días después. Apenas terminé de concretar los detalles con el abogado, una voz familiar y desagradable sonó detrás de mí. Vaya, qué casualidad encontrarte aquí, cuñada. Era Jack, el amigo de toda la vida de Noah. Cuando Noah y yo empezamos a salir, Jack solía encubrir las reuniones secretas de Noah con Ava. Después de que los pillé infraganti una vez, Jack y yo mantuvimos una relación tensa. Las cosas empeoraron cuando, durante una noche de borrachera, Jack declaró abiertamente que Noah y Ava estaban destinados a estar juntos. Noah ni siquiera me defendió, solo se rió y murmuró, está borracho, como si eso borrara todo. Tuvimos una terrible discusión esa noche. Noah, en un arranque de ira, gritó, mírate, estás actuando como una loca. ¿Por qué no puedes aprender a ser más como Ava, amable y pura? Más tarde, afirmó que todo fue dicho en el calor del momento, un lapsus lingue. Pero siempre he creído que la gente expresa sus pensamientos más sinceros cuando está ebria. Miré a Jack, sin expresión. ¿Quieres algo?, pregunté con frialdad. Nunca fuimos cercanos, y ciertamente no veía la necesidad de conversaciones triviales en la acera. Tenía un brazo alrededor de una mujer curvilínea con un vestido ajustado y me sonrió como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿por qué estás aquí sola hoy? ¿No vas a regresar a la casa de los Edwards con tu hermano mayor? Ni siquiera levanté la vista. Con calma, respondí, lo estoy esperando, nos estamos divorciando. Eso lo dejó paralizado, su sonrisa se desvaneció y, por un segundo, pareció que no me había escuchado bien. Luego se rió, intentando suavizar la situación. Vamos, cuñada, eso no puede ser cierto. Edwards y Ava son solo amigos. Estás exagerando, ¿no crees? Asentí lentamente, sin ganas de discutir. Entonces espero que la persona que más amas termine teniendo muchos amigos como Ava. La expresión de Jack se agrió. No esperé una respuesta, abrí la puerta del coche y me subí. La ráfaga de aire fresco del aire acondicionado me envolvió, calmando el calor no solo en mi piel sino también en mi corazón.
Había varios mensajes sin leer en mi teléfono, todos de chats grupales creados por personas que antes eran amigos cercanos míos. Una foto en particular llamó mi atención: Noah y Ava, de pie juntos en la entrada de la mansión Edwards. Ava sonreía suavemente, mientras Noah permanecía a su lado con una sonrisa tierna, su mirada fija en la coronilla de su cabeza con una ternura inconfundible. Noah y yo nos habíamos casado mediante un arreglo de alto perfil entre familias adineradas, pero para mi sorpresa, en realidad nos llevábamos bastante bien. Con el tiempo, me encontré enamorándome de él, verdadera y profundamente. Cuando la familia Edwards enfrentó una crisis financiera y su flujo de efectivo se secó, no lo dudé, intervine y cubrí el vacío con mis propios fondos. Creí en Noah. En ese momento, él me rodeó con su brazo, con orgullo y pasión en sus ojos. Me dijo que reconstruiría el nombre Edwards, haría a la familia más fuerte que nunca, y prometió que yo sería admirada como la brillante señora Edwards. En aquel entonces, sus padres, el señor y la señora Edwards, me trataron con calidez y cariño, incluso cuando mi hermano mayor me advirtió que la familia Edwards podría no ser tan sincera como parecía. Había descartado sus preocupaciones, pero ahora, todo había cambiado. En el momento en que perdí la protección de mis padres, en el momento en que la familia Edwards se dio cuenta de que me había enamorado verdaderamente de Noah, mi mundo se volvió del revés. Noah comenzó a llegar a casa cada vez más tarde, sus reuniones sociales se hicieron más frecuentes. Los rumores y escándalos sobre él llegaban a mí una y otra vez. El señor y la señora Edwards comenzaron a mirarme con ojos fríos, y cuando Ava regresó, su desdén hacia mí se volvió inconfundible. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Noah: Ava tiene fiebre, hablaremos del divorcio mañana. Mientras miraba ese mensaje, imágenes de Noah y Ava posando como la pareja perfecta en aquella foto pasaron por mi mente. La ironía era casi demasiado amarga de soportar. Todo este tiempo, parecía que la felicidad en la que una vez creí no era más que una ilusión. Ahora que finalmente podía ver la verdadera naturaleza de Noah, ya no tenía interés en seguir jugando con él. Di la vuelta con mi auto y me dirigí directamente de regreso a la mansión Wilson. Cuando comenzaron los problemas financieros de la familia Edwards, los Wilson fueron rápidos en percibir el peligro, se retiraron en el momento justo. Si no me hubiera cegado por lo que creía que era amor, si no hubiera entregado hasta el último centavo de mi fortuna en manos de Noah, la familia Wilson y Clark Corporation podrían haber alcanzado cotas aún más altas. Llegué a casa antes de lo esperado, pero toda la familia ya estaba reunida en la sala, esperándome. Estaban sentados erguidos en el sofá, solemnes y en silencio, tan pronto como crucé la puerta. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Después de que compartí todo lo que había pasado entre Noah y yo, mi padre golpeó la mesa con la mano. Ese muchacho Edward se ha pasado de la raya, rugió. Mi hermano intentó calmarlo suavemente, luego se volvió hacia mí. Isabella, sé que no eres de actuar impulsivamente, así que dinos, ¿qué quieres hacer? Levanté la cabeza y encontré su mirada con calma determinación. Quiero el divorcio, pero hice una pausa por un momento, luego dije con claridad: antes del divorcio, planeo cobrar algunos intereses a la familia Edwards. 8 años de matrimonio, 8 años de dinero real, juventud, amor, paciencia y humillación. Tenía la intención de que cada parte de ello fuera devuelta, con intereses. Con la familia Wilson moviendo hilos en silencio entre bastidores, el escándalo en torno a Noah y Ava, que recientemente había sido silenciado, resurgió una vez más. Entonces lo solté todo, la grabación de la llamada telefónica que Noah y la señora Edwards me hicieron ese día, las fotos de Noah y Ava entrando de la mano de nuevo a la propiedad de los Edwards, los publiqué todos en línea. Amante, infidelidad, una familia poderosa y adinerada. Cada palabra tenía suficiente peso para desatar una tormenta. En cuestión de horas, la noticia se había propagado como un incendio forestal, y el precio de las acciones del imperio familiar de los Edwards comenzó a caer en picado. En un intento desesperado por cambiar la narrativa, la familia Edwards emitió un comunicado oficial a través de su cuenta pública. Incluyeron fotografías y recuerdos de la infancia, mostrando a Noah y Ava creciendo juntos, con un tono lleno de acusaciones sutiles hacia mí. El mensaje era claro: me pintaron como alguien irrazonable, sugiriendo que Noah y Ava eran simplemente amigos de la infancia. Nada más. La opinión en línea comenzó a cambiar. Muchos cambiaron repentinamente de postura, convencidos de que nunca había habido nada romántico entre los dos. Algunos
Incluso llegaron a decir: la familia Edwards es una de las más ricas del país. Qué poderoso CEO no tiene algunas amigas cercanas. Ignoré todos esos comentarios, bloqueé a todos los miembros de la familia Edwards, junto con los amigos de Noah. Esperé en silencio a que mi abogado terminara de redactar los documentos. El divorcio se acercaba, y sería formal, limpio y definitivo, cuando la familia Edwards enfrentó una devastadora crisis financiera. Fueron mis recursos los que los rescataron del abismo. Sin mí, nunca habrían alcanzado las alturas que disfrutan hoy. Ahora que nos divorciábamos, tomaría lo que me correspondía, aunque donara cada centavo a la caridad, no dejaría a Noah con la más mínima ventaja. El equipo legal de la familia Edwards argumentó repetidamente que mi exigencia del 70% del patrimonio familiar era excesiva. No me importó. Más tarde esa tarde, vi nuevas fotos publicadas en un grupo de chat creado por amigos en común. Noah y Ava caminaban de la mano por la playa. Completamente indiferentes a los rumores, lucían relajados, incluso alegres, en sus dedos llevaban anillos a juego, claramente una pareja. Su capacidad para soportar la presión y mantener las apariencias era realmente impresionante. En ese momento, cualquier vacilación o incertidumbre emocional que quedara en mí desapareció por completo. Apenas 2 minutos después de que aparecieran las fotos, fueron republicadas en línea por alguien a quien alguna vez llamé mi mejor amiga. Mia Anderson escribió como pie de foto un comentario mordaz: que todos los que creen que son solo amigos tengan una pareja bendecida con muchos amigos así. Los Anderson también eran una familia de dinero antiguo. Mia y Ava nunca se habían llevado bien. La mayor parte de la fortuna de la familia Anderson estaba en el extranjero, fuera del alcance de la influencia de la familia Edwards, así que Mia no temía represalias. Dio un paso al frente con valentía, denunciando públicamente a Noah y Ava por lo que eran, y en ese momento, la familia Edwards ya tenía suficientes problemas de todos modos. El abogado recomendado por mi padre actuó con rapidez. Antes de que el escándalo alcanzara su punto máximo, presentó una demanda contra Noah en los tribunales. Noah me miró ese día con una incredulidad aturdida. Parecía incapaz de comprender cómo la mujer que siempre había sido excesivamente paciente con él podía ahora ser tan fría y resuelta. Ese mismo día, más tarde, cuando su coche se acercaba a la finca de los Edwards, Noah repentinamente dio nuevas instrucciones al conductor: llévame a la villa, dijo él. La villa había sido nuestro nuevo hogar en otro tiempo, pero en los últimos meses, Noah rara vez regresaba. El conductor giró el coche de inmediato, y pronto llegaron a la entrada con reja de la tranquila propiedad. Noah entró en la casa, recibido por un interior limpio y bien cuidado, pero no sintió nada del calor que alguna vez tuvo. Recorrió cada habitación lentamente. Solo le tomó un momento darse cuenta de que todas mis pertenencias habían desaparecido. Algunos de los regalos que me había dado permanecían esparcidos en el armario, como si los hubiera dejado atrás sin pensarlo 2 veces. Noah sintió un nudo en el pecho. Aún así, se negó a creerlo. No podía aceptar que realmente quisiera el divorcio. Al principio, cuando comenzaron los rumores sobre los amoríos de Noah, sí reaccioné, lo amenacé con el divorcio, hice las maletas e incluso me mudé 1 o 2 veces. Pero Noah siempre creyó que estaba perdidamente enamorada de él, mientras se asegurara de que estaba a salvo. Me dejaba enfriarme sola. Mientras tanto, él seguía bebiendo con modelos jóvenes, coqueteando con su asistente y comportándose como siempre. En menos de 1 semana, yo volvía, mostrándome dócil y derrotada. Lo que Noah no podía entender era por qué esta vez había trazado una línea tan clara y definitiva. Sería por nuestro aniversario de boda. No podía ser. No habíamos celebrado ese día juntos desde nuestro 3er año de matrimonio. Pensó mucho y detenidamente en ello, y al final lo atribuyó a mis celos, tachándolos de irracionales y mezquinos. Mientras tanto, Ava se sentía cada vez más ansiosa a medida que la opinión pública comenzaba a volverse completamente en su contra. Siempre había sido la consentida de su círculo, una mujer a la que poco le importaban la mayoría de las cosas, excepto 2, los hombres y la reputación. Ahora no tenía ninguna de las dos. Aún no había logrado asegurar por completo a un hombre como Noah, que parecía perfecto en todos los sentidos, y al mismo tiempo, se había ganado la etiqueta de rompehogares. Incluso la familia Clark enfrentaba el rechazo público. Los jóvenes élites de su círculo social habían comenzado a burlarse de ella, tanto abiertamente como a sus espaldas. Humillada y desesperada, Ava decidió que tenía que solucionar la situación rápidamente. Fue entonces cuando recordó a su novio discreto,
pero lo que no sabía era que yo ya lo había convencido de volverse en su contra. Solo hay dos tipos de hombres que pueden aceptar que sus novias estén rodeadas de rumores coquetos: los que no se preocupan por ellas, o los que tienen motivos ocultos. El novio de Ava claramente pertenecía al segundo tipo, era el hijo menor de una familia adinerada de tercera categoría. No tenía ninguna posibilidad de heredar nada, y estaba cansado de depender de su hermano mayor o de mendigar dinero a sus padres, así que dirigió su atención a herederas ricas y hermosas, pero ser utilizado como un simple suplente mientras Ava presumía de su relación con Noah hirió profundamente su orgullo. A diferencia de Ava, él no contaba con el respaldo de una familia poderosa, no tenía detrás la dinastía Quark, ni una alianza incierta con la familia Edwards en la que apoyarse, solo a sí mismo, y un creciente sentimiento de humillación. Para cuando me acerqué a él, estaba más que dispuesto a ayudar. Cuando la familia Quark celebró una conferencia de prensa, decidieron limpiar el nombre de Ava y salvar lo que quedaba de su imagen. A mitad del evento, anunciaron públicamente el compromiso de Ava. Señoras y señores, dijo el señor Quark, dirigiéndose a las cámaras con una sonrisa, todos los rumores que vinculan a nuestra hija con la familia Edwards carecen completamente de fundamento. Esos chismes sobre su viaje a Europa, ella no estuvo sola. James estuvo con ella todo el tiempo. Dicho esto, se volvió hacia Ava y James, dándoles una señal sutil. Ava deslizó su brazo por el de James y sonrió con elegancia, aunque su tono no dejaba lugar a dudas. Así es. Y si alguien continúa difundiendo mentiras sobre nosotros, mi prometido y yo, no dudaremos en emprender acciones legales. Entonces James tomó el micrófono, hizo una pausa, mirando a la multitud de reporteros, con las cámaras destellando, antes de soltar una risa suave y burlona. Todos, dijo con calma, yo, James, no puedo aceptar una prometida tan desvergonzada y llena de mentiras. La habitación quedó en un silencio aturdido. Un momento después, los murmullos se extendieron entre el público. El rostro de Ava se tornó pálido como un fantasma, miró a James con incredulidad. Las historias que han visto en línea, continuó James, cada una de ellas es cierta. Estaba bien preparado. Con un simple movimiento de su mano, la pantalla detrás de él se iluminó, mostrando imágenes y evidencias condenatorias en bucle. Justo antes de que mi querida prometida se fuera a ese viaje a Europa con Noah, explicó con voz firme. Me dijo que había peleado con su familia y necesitaba tiempo a solas. Insistió en que no la acompañara. Retrocedió, cruzando los brazos, mientras las imágenes se reproducían, y Ava, muda y paralizada, solo podía observar cómo la ilusión cuidadosamente construida de su inocencia se hacía añicos ante el mundo entero. La sala del tribunal estalló en murmullos de sorpresa, pero James permaneció sereno. Uno por uno, presentó cada pieza de evidencia con una claridad notable, explicando cada incidente de manera exhaustiva y precisa. Ava se quedó paralizada, completamente desprevenida para este tipo de confrontación pública. Nunca antes había enfrentado algo así. El señor Quark, su padre, parecía querer intervenir, pero en el momento en que notó que ninguno de sus hombres podía acercarse a James, la comprensión se reflejó en su rostro. Solo había una explicación: James, por sí solo, nunca podría haber logrado esto, reunir tanta evidencia y presentarla de manera tan impecable mientras apuntaba a la reputación de Ava con tal precisión. Solo podía haber una persona detrás de todo, la chica Wilson. Yo, a pesar del caos que se desarrollaba en la habitación, no tuvo ningún impacto en Noah ni en mí. Ava ya le había compartido su plan. Noah permanecía allí, con la barbilla en alto, esperando que la estrategia de Ava surtiera efecto. Una vez que su objetivo se cumpliera y él presentara nuevas pruebas por su parte, calculó que el divorcio seguiría adelante, y yo me iría con casi nada de la fortuna de la familia Edwards. Cuando llegó el momento preciso, el abogado de Noah se levantó con lentitud y seguridad. Tenemos nuevas pruebas que presentar. Con él permiso concedido, reprodujo un video de una conferencia de prensa de la familia Quark. Las imágenes eran nítidas como el cristal. Mientras el video se reproducía, el rostro de Noah palideció. Se levantó de un salto de su asiento, intentando detener la grabación, pero las personas a su alrededor lo sujetaron. Solo podía clavarme la mirada, sus ojos llenos de furia, como si pudieran quemar agujeros en mi piel. Cuando el video terminó, entregué otra carpeta con pruebas, documentos que demostraban cómo, cuando el grupo Edwards estaba en crisis,
Había hecho todo lo posible para tapar los agujeros financieros y mantener la empresa a flote. El veredicto salió poco después, justo como había esperado. Fuera de la sala del tribunal, Noah se acercó a mí con paso furioso, su expresión sombría y amenazante. Isabella, lo hiciste a propósito, siseó. En ese momento, ya no tenía energía para responder a sus rabietas. Enfrenté su mirada con un gesto tranquilo y respondí sin emoción, puedes pensarlo que quieras, y no. Isabella, la voz de Noah se quebró de rabia, éramos marido y mujer, ese dinero lo diste voluntariamente, y ahora quieres irte con el 70% de los bienes de la familia Edwards, no tienes vergüenza. Antes de que pudiera responder, mi hermano dio un paso al frente y me apartó suavemente detrás de él. Sus ojos se clavaron en Noah, con un tono bajo y divertido. Señor Edwards, dijo, creo que su sentido de la vergüenza se perdió en algún lugar de Europa, junto con el de la señorita Clark. El clic y destello de las cámaras estalló a nuestro alrededor, interrumpiendo lo que no estuviera a punto de decir. El escándalo que rodeaba a la familia Edwards ya era insoportable. Sabía que no podía permitirse arrastrar su nombre aún más al deshonor, pero parecía que incluso el destino se había cansado del comportamiento de Noah. Antes de que pudiera regresar a la finca de los Wilson, Internet ya había estallado con una oleada de burlas y desprecio dirigidas directamente a Noah y Ava. Especialmente Noah. Un video grabado fuera del Palacio de Justicia se había vuelto viral, capturándolo diciendo cosas que probablemente nunca pensó que el público escucharía. Muchos que antes me acusaban de ser demasiado extrema de repente se dieron cuenta de que sin mí, la familia Edwards podría haberse derrumbado hace mucho tiempo. La opinión pública cambió rápida y brutalmente. Las burlas pasaron de criticar su aventura con su amiga de la infancia a tacharlo de hombre que vivía de las mujeres. Y no tenía ningún valor real, era como si se hubiera lanzado una enorme red de condena, atrapando a Noah firmemente dentro de ella. Últimamente, se comportaba como un hombre poseído. Comenzó a aparecer con frecuencia cerca de la finca Wilson, merodeando como un fantasma del pasado. Peor aún, no dejaba de cambiar de número telefónico, intentando sortear mis bloqueos, enviando mensaje tras mensaje, llamando sin parar. Después de rechazar su 20ª llamada, finalmente me dirigí al mayordomo y le ordené. Por favor, sal y pídele a Noah que se vaya, déjale claro que no es bienvenido aquí. También coloqué un nuevo letrero en la puerta principal. Decía, no se permite la entrada a Noah ni a los perros. Después de pasar varios días en casa, organicé una salida de compras con Mia. El escándalo entre Noah y Ava seguía candente en Internet. Con mucha ayuda de la familia Wilson y algunas poderosas familias de la vieja aristocracia que desde hace tiempo despreciaban tanto a los Edwards como a los Clark. Incluso después de más de 10 días, las noticias aún no se habían calmado del todo. Cuando Mia y yo terminamos nuestra salida, al regresar encontramos a Noah una vez más acampado frente a la puerta de la finca, como una mancha obstinada que se negaba a desaparecer. Justo cuando llegábamos a la puerta principal, un bajo retumbar de truenos resonó sobre nosotros, seguido de un repentino aguacero. Miré al cielo y suspiré suavemente. Señora Wang, le dije a la ama de llaves, podría traerlo adentro. Pobrecito, se ve tan lastimoso ahí afuera bajo la lluvia. Los ojos de Noah se iluminaron al instante. En su mente, esto era prueba de que aún me importaba, de que todo lo que había hecho era solo una fachada. En el fondo, Isabella aún lo amaba. Dio un paso esperanzado hacia adelante, solo para detenerse en seco cuando vio a la señora Wang salir de los arbustos sosteniendo un pequeño cachorro amarillo y blanco bajo su paraguas. Su rostro se ensombreció al instante. Nadie en la finca siquiera lo miró. La lluvia corría por su cabello y bajaba por su rostro, empapándolo por completo en cuestión de momentos. Parecía un hombre abandonado al frío, empapado y olvidado. Justo cuando se volvió para irse, un suave crujido y la repentina presencia de un paraguas sobre su cabeza lo hicieron detenerse. Noah se giró, esperando verme, quizás con una expresión de culpa o ternura, tal vez incluso un atisbo del antiguo afecto que contaba manipular. Su mente ya había comenzado a ensayar lo que diría para reconquistarme. En su lugar, vio a Ava, de pie allí con un vestido blanco, su rostro pálido, sus ojos sombreados. Ava, preguntó con rigidez, su voz perdió la confianza que normalmente mostraba. Siempre había mantenido la ventaja con ella, siempre había esperado que ella siguiera el juego, que lo halagara y consolara. Nunca la había dejado verlo así, empapado, derrotado, ignorado, aferrándose aún a algún sentido de control.
Se volvió para mirarme con furia a través de la ventana, donde yo estaba sentada dentro. Jugando felizmente con el cachorro, Ava sonrió suavemente, pero la tristeza en sus ojos era demasiado profunda para pasarla por alto. Escuché que estabas aquí, dijo en voz baja, en la finca de los Wilson, y cuando vi la lluvia, solo pensé, su voz vaciló, luego bajó a un susurro, bajó la mirada y apretó el paraguas con más fuerza. Solo pensé, con esta lluvia tan fuerte, ¿por qué no trajiste un paraguas, Edwards? Y si te enfermas, ¿qué haríamos entonces? El corazón de Noah se había ablandado por un breve instante, pero luego dudó, se volvió rápidamente hacia Ava y preguntó, ¿de quién estás hablando exactamente? El rostro de Ava se congeló, su expresión afligida vaciló. Había pensado que su naturaleza gentil y sus palabras consideradas le ganarían más compasión de Noah. Nunca esperó que él la cuestionara. Aún así, intentó explicar, es Jack y Mia. No han parado de hablar de ti en el chat grupal. Noah apretó la mandíbula. Mia otra vez. Mia había regresado conmigo y presenciado a Noah aferrándose a mí como un hombre desesperado por enmendar sus errores. No perdió tiempo compartiendo todo el espectáculo con sus amigos cercanos. Y Jack, sin tapujos, me etiquetó en el chat y escribió alguna tontería como, un mujeriego reformado vale más que el oro. Vamos, cuñadita, perdona a Edwards de una vez. No sentía más que desprecio por las palabras de Jack. Desde mi lugar en el sofá, tomé el teléfono y lo apunté a través de la ventana del piso superior, capturando unas cuantas fotos nítidas de Noah y Ava parados muy cerca el uno del otro frente a la casa de los Wilson. Fingiendo ser una pareja enamorada, sin decir una palabra, envié las fotos al grupo de chat. El chat quedó en silencio al instante. Incluso Jack, que acababa de defender a Noah, se puso rojo como un tomate de la vergüenza. Una ola de frustración lo invadió. Había estado defendiendo el carácter de Noah, y mientras tanto, Noah se arrimaba a Ava justo frente a todos. Quizás a ellos no les importara su reputación, pero a Jack todavía le importaba la suya. Después de ese incidente, Noah desapareció. Durante varios días, no lo vi ni una sola vez. Mientras tanto, el negocio familiar de los Edwards pasaba por un mal momento. Cuando me fui, decidí no quedarme con las acciones de la compañía. En su lugar, tomé el equivalente en efectivo, aunque Noah y yo habíamos firmado un acuerdo prenupcial años atrás. No se podía negar que Noah había expandido significativamente el imperio de los Edwards durante los 8 años de nuestro matrimonio. Lo que me llevé al irme era mucho más de lo que había invertido inicialmente, pero apenas el dinero llegó a mi cuenta cuando el grupo Edwards enfrentó otra crisis financiera. Su cadena de financiamiento colapsó nuevamente. Tanto Noah como su padre estaban como hormigas en una sartén caliente, buscando soluciones a toda prisa. Pero la S.R.A. Edwards, su mirada se había desviado, esta vez hacia Ava. En aquel entonces, cuando aún creía en Noah y quería construir un futuro con él, había invertido mi propio dinero para cubrir las deudas de la familia. La señora Edwards lo recordaba bien, había probado el beneficio una vez y ahora insinuaba sutilmente que Ava debería hacer lo mismo. Ava se aferraba a Noah. Claro, parte de eso se debía a su apariencia, pero más que eso, era porque él era el heredero de los Edwards, un hombre con influencia y poder en la capital. Aún así, incluso si quisiera fingir que estaba dispuesta a capear el temporal a su lado, el dinero que tenía era una gota en el océano comparado con el agujero que la familia Edwards tenía que llenar. Sinceramente, no tenía intención de vaciar su cuenta bancaria por ellos. Ella aún no era su esposa. Y el simple hecho de que yo me hubiera adelantado y los hubiera rescatado una vez era precisamente la razón por la que ni Ava ni su familia seguirían mis pasos. Pero nada de eso me concernía ya. Después de tomarme unos días para descansar, regresé a trabajar en Wilson Group y retomé mi puesto anterior. La vida seguía su curso. Lo que no esperaba era que Ava me confrontara después del trabajo en el estacionamiento. ¿Pasa algo?, pregunté con frialdad. Fruncí el ceño al mirarla. Su rostro, antes radiante, ahora estaba sombrío y pálido. Incluso la claridad de sus ojos se había apagado, reemplazada por una especie de desesperación que era difícil de ignorar. Isabella, dijo Ava con voz ronca. ¿Por qué? Sintiendo que algo andaba mal, marqué silenciosamente el número de mi hermano y dejé la línea abierta. ¿Por qué?, gritó Ava de repente, con los ojos desorbitados y acusadores. ¿Por qué te divorcias de él? ¿Por qué te llevas una parte de la fortuna de la familia Edwards, que te da ese derecho? Su repentino arrebato dominó la habitación.
Todo su cuerpo temblaba de emoción, incapaz de contener su furia. En el pasado, cada vez que Ava armaba un escándalo así, yo me encargaba de suavizar las cosas, poniendo excusas en su nombre ante familiares y amigos. Siempre me aseguraba de proteger la imagen de la familia, pero esta vez, no hice ningún esfuerzo por defenderla. Me había preparado para este momento. Mucho antes de que ella y Noah regresaran, la miré con calma, y el desdén en mis ojos la golpeó como una bofetada en el rostro. Soy una mujer de negocios, señorita Clark, dije con frialdad, evalúo riesgos y beneficios. Me retiro cuando es el momento adecuado. Eso es lo que haría cualquier persona competente. Ava apretó los puños a los lados. Era evidente que luchaba por aceptar la realidad, con una amargura espesa en su expresión. Si no fuera por ti, Ciceo, yo sería la señora Edwards. La mitad de todo lo que posee la familia Edwards sería mío. Casi me echo a reír, cruzando los brazos sobre el pecho. Simplemente la miré sin decir palabra. De pronto, como una mujer fuera de sí, Ava se abalanzó sobre mí, pero lo vi venir. Con un ligero giro, la esquivé y, sin dudarlo, la inmovilicé contra el suelo con firmeza. Isabella, gritó, mirándome desde abajo. Ava captó mi expresión tranquila, ligeramente divertida, y en ese momento, recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo. Antes de casarme con Noah, había entrenado artes marciales. Durante 10 años, no tardó mucho en llegar la policía, junto con mi hermano. Como la pelea ocurrió en la propiedad de los Wilson y hubo agentes involucrados, la familia Edwards se enteró rápidamente. Las noticias se esparcieron con velocidad. Noah, conmocionado por el incidente, cometió un error crítico. Sin verificar ningún hecho, dejó que la historia se filtrara a los medios. Ni siquiera había pasado un mes desde el último escándalo, y el público aún recordaba el caos. Las discusiones en línea se avivaron una vez más, pero esta vez, se emitieron declaraciones oficiales y la verdad salió a la luz. Los rumores circulaban por cada rincón de Internet, la gente especulaba, debatía y tomaba partido, pero Noah sabía en el fondo que Ava nunca lo había amado de verdad. Solo había querido aferrarse al apellido Edwards y disfrutar del estatus que le brindaba. Una vez que se dio cuenta de esto, Noah intentó interpretar nuevamente el papel del hombre arrepentido, volviendo a mí con palabras vacías y esperanzas de reconciliación, pero antes de que pudiera actuar, las familias rivales, que llevaban mucho tiempo enfrentadas a los Edwards, aprovecharon el momento, se unieron para desmantelar la empresa pieza por pieza. Noah pronto se encontró abrumado, incapaz de salvar lo que quedaba. Para cuando la familia Edwards declaró oficialmente la bancarrota, yo ya había recuperado el control total del panorama del mercado. Sin mirar atrás, me entregué por completo a las operaciones de la empresa Wilson. Más fuerte, más sabio y finalmente libre. Y gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios. Así que no dudes en compartir lo que piensas, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.